resulta que cuando una persona puede pedir la residencia dentro de los Estados Unidos, una persona hace un proceso que se llama ajuste de estatus. Se hace a través de la petición de un familiar, se hace a través del ajuste cubano, se hace a través de, un proceso de ajuste porque la persona recibió el asilo político. Se hace cuando una persona tiene una petición de VAWA aprobada, se hace cuando uno tiene una visa U aprobada. Como usted puede ver, hay muchas razones por las que puedo pedir la residencia en los Estados Unidos sin tener que salir. Y entonces, cuando yo hago este proceso, generalmente envío los documentos y luego, al final del proceso, tengo una entrevista. Y la entrevista sucede en la oficina de inmigración de la localidad donde yo vivo. Entonces, hay oficinas de inmigración en la mayoría de ciudades en los Estados Unidos. Si no hay en su ciudad, hay en una ciudad cercana. Y entonces le van a llamar a una entrevista. Desde marzo del año pasado, de este año, cuando empezamos con el asunto de la pandemia, la oficina de inmigración al principio cerró completamente y luego, cuando abrió sus puertas, empezó a hacer citas nada más que para las peticiones de ciudadanía, que también requieren de una entrevista porque hay un examen, ¿no? Muy bien, entonces, recién ahora, para el mes de noviembre, van a empezar a hacer las entrevistas de los casos de ajuste de estatus. Y eso es una muy buena noticia porque los casos están súper demorados. La gente que tenía que haber recibido una entrevista en marzo o abril, hasta ahora no la ha recibido y estamos en noviembre. Así que van a empezar con esas personas, con las que ya están muy retrasadas, y van a ir avanzando lo más que puedan. Ahora, usted me dirá, muy bien, Katia, entonces no tengo que estar fastidiando a la oficina de inmigración si mi caso está demorado. No, ellos saben, ellos lo tienen en su lista de espera. Es cuestión de que usted tenga paciencia y de que esté listo el día que le llegue la entrevista. ¿Y a qué me refiero cuando digo que usted tiene que estar listo? Me refiero a que tiene que asegurarse de tener toda su documentación en regla, tiene que asegurarse de que su examen médico esté vigente. Es probable que su examen médico haya expirado. ¿Cómo me aseguro? Pues mire, la forma más fácil es ir al doctor que me hizo el examen médico antes de que yo presentara la solicitud y pedirle, por favor, que me haga una update, que me dé una carta con la fecha de ahora para que el día que yo vaya a la entrevista se la entregue al oficial de inmigración y así me evito que me den la carta diciendo necesitamos que vaya a hacerse el examen médico. ¿Sí me entienden? Muy bien. Eso por un lado. Por otro lado, no sabemos qué va a pasar con la carta de garantía financiera, porque cuando usted la presentó, como la presentó hace casi 2 años, pues generalmente ellos no vuelven a pedirnos ninguna información acerca de eso, pero si quisieran hacerlo, podrían hacerlo. Entonces, si usted quiere estar preparado y listo, asegúrese de tener el último año de impuestos de su patrocinador y si puede el ID actualizado y los últimos 3 talones de cheques del patrocinador. Y si tiene un copatrocinador, pues también póngase al día con eso, para que el día que vaya a la entrevista, cualquier cosa que el oficial necesite, usted ya la tenga. Si entre que usted hizo la aplicación y la fecha en que usted va a tener la entrevista, usted ha tenido algún arresto, algún problema con la ley, usted lo va a tener que contar el día de la entrevista. Porque acuérdese que en la aplicación le preguntan, ¿alguna vez ha sido arrestado? ¿Alguna vez ha ido a la corte? Y tal vez cuando usted presentó sus papeles, usted no había tenido ningún arresto, pero ahora sí lo tuvo, por la razón que sea. Entonces, asegúrese de llevar los papeles de la corte y tenerlos listos para que el día de la entrevista usted no salga con un papel que diga, ay, necesitamos que nos traiga esto más, sino que salga con su aprobación o que el oficial se quede con todo lo que necesita para no tener ningún problema. ¿Hasta ahí estamos claros?
Muy bien, entonces, hemos hablado de que ya se están volviendo a dar las citas, de que ha habido una demora increíble y que entonces eso trae como consecuencia que muchos papeles no estén al día y que entonces para la cita tenemos que asegurarnos de llevar cualquier cosa que el oficial me pueda pedir, como por ejemplo asegurarme que el examen médico esté vigente, asegurarme que la carta la carta de garantía financiera y los documentos estén al día para el patrocinador o el copatrocinador y cualquier documento que haya, cualquier situación que haya surgido después de que presenté los documentos, tengo que llevar los récords de arrestos, récords de la corte y todo eso. Ahora, si usted hizo sus papeles con un llenapapeles, ¿no? Con uno de esos que llenan los papeles y que no saben lo que está haciendo, por favorcito, antes de su entrevista, converse con un abogado, deje que un abogado lo ayude y se asegure de que todo está bien. Si usted ha tenido algún arresto, algún récord criminal, por favor, no se le ocurra irse a la entrevista sin antes haber revisado eso con un abogado. ¿Por qué? Porque los oficiales de inmigración, su trabajo es asegurarse de no aprobarle ningún caso a una persona que no se lo merece, a una persona que es inadmisible por el récord criminal o por cualquier otra cosa. Así que asegúrese usted de no estar exponiéndose yendo a una entrevista cuando en realidad no califica para lo que está pidiendo. ¿Hasta ahí estamos claros? Muy bien. Y entonces usted me dirá, ok, Katia, ya sé lo que tengo que arreglar, pero ¿qué pasa en una entrevista? Ok, déjeme contarle qué es lo que pasa a grandes rasgos. No le puedo contar en detalle porque depende de la vida de cada persona el detalle, ¿verdad? Pero lo que generalmente pasa en esa entrevista es que el oficial revisa la aplicación que usted ha presentado. Pero ¿para qué me quiere ahí presente si la aplicación él la puede ver y puede ver lo que yo contesté? Porque él tiene que asegurarse que esas respuestas usted las hizo a sabiendas y que usted está testificando que esa es su verdad. Entonces, usted tiene que ir y pararse frente al oficial, tiene que jurar que está diciendo la verdad y tiene que contestar esas preguntas. Entonces, ahí es cuando los oficiales pueden revisar su caso, revisar sus documentos y decidir si usted califica para lo que está pidiendo o no. Entonces, uno va a la entrevista, uno entra a una oficina, a un lado se sienta el oficial, al otro lado se sienta usted, y lo primero que el oficial hace es decirle, ok, usted sabe para qué está aquí, usted está tomando alguna medicina que le impida contestar mis preguntas, usted entiende que todo lo que está diciéndome puede ser usado en su contra, y se lo dice, porque usted tiene que estar a sabiendas y de paso, usted se tiene que poner nervioso para que no esté mintiendo, ¿verdad? Bueno, luego el oficial le dice, muy bien, entonces levántese, levante la mano derecha, jura decir la verdad, nada más que la verdad, que Dios lo ayude, usted dice sí y se sienta. Lo primero que el oficial hace es preguntarle las preguntas básicas. ¿Cuál es su nombre? Y usted pues dice el nombre que tiene en su acta de nacimiento, ¿verdad? Y luego el oficial le pregunta, ¿alguna vez ha usado otros nombres? Y usted dirá, no, pues nunca. Pero resulta que muchas personas sí han usado otros nombres. ¿Y cómo lo sabemos? Lo sabemos porque lo agarraron en la frontera y usted dio otro nombre. Lo sabemos porque alguna vez lo detuvieron o le pusieron un ticket y lo hicieron con otro nombre. Lo sabemos porque usted hizo taxes y los hizo y si usted si es una evidencia, el oficial puede ver que trabajó con otro nombre. En fin, hay muchas formas. Entonces, esa es una pregunta a la que la mayoría de gente no le da mucha atención, pero que es una pregunta muy seria y es una de las primeras preguntas en su aplicación de residencia. Le preguntan, como le dije, las preguntas básicas y luego le preguntan dirección, teléfono, cuándo nació. La fecha de nacimiento es algo a lo que tampoco le damos mucha importancia, porque usted dirá, pues mi fecha de nacimiento es mi fecha de nacimiento, pero hay muchas personas que tienen un gran relajo con las fechas de nacimiento. Y entonces en estas entrevistas es cuando podemos resolver ese tipo de problemas. Nos preguntan si estamos casados, si estamos solteros, si tenemos hijos, dónde viven nuestros hijos, con quién viven nuestros hijos. Y usted me dirá, ¿y eso qué le importa al oficial de inmigración? Le importa mucho,
Porque si los hijos no están viviendo con usted, entonces nos preguntamos, bueno, ¿y quién los mantiene? ¿Usted los mantiene? ¿Usted paga la manutención de sus hijos? Eso es muy importante para un oficial de inmigración, porque tenemos que saber si usted está cometiendo un crimen al no mantener a sus hijos o no. Entonces, como usted puede ver, de cada preguntita que hay en esa aplicación de residencia, podemos encontrar muchas razones por las que un oficial tiene que investigar más a fondo cada pregunta. Y entonces así es como llegamos a veces a enredar nuestros casos cuando no prestamos atención a lo que estamos contestando. Mucha gente me dice, ay, Katia, pero es que tú cobras tan caro por llenar una forma. Y la verdad es que yo no lleno formas. Llenar la forma es parte del proceso y claro, lo hacemos. Pero mi trabajo no es llenar formas. Mi trabajo es asegurarme que mi cliente no va a tener problemas a la hora de su entrevista y a la hora de recibir su residencia. Muy bien. Luego seguimos, ¿verdad? Ya hablamos de que nos van a preguntar la información básica mía, me van a preguntar mis direcciones, me van a preguntar acerca de mi mamá, mi papá, mi esposo, mis hijos. Y luego van a empezar a preguntarme acerca de mí y de mi vida. Me van a preguntar cómo entré, cuándo entré, me van a preguntar si viví más de 6 meses y salí, si viví más de 1 año y salí, si me volví a meter. Me van a preguntar si alguna vez me han negado una visa, si alguna vez he aplicado y me han negado alguna visa. Me van a hacer muchas preguntas que tienen que ver con mi historia de inmigración. Y luego me van a hacer muchas preguntas que tienen que ver con mi récord criminal. ¿Alguna vez he sido arrestado? Hay una pregunta que dice, ¿alguna vez ha cometido un crimen por el que no fue arrestado? ¿Qué? Sí. A ver, y usted me dirá, ¿y quién se va a voluntarizar para decir que sí? Pues fíjese que sí hay veces en que yo tengo que marcarle ahí que sí. Le podría dar muchos ejemplos. Usted pensará, no, pues ahí todo el mundo le marca que no. Pues a veces si uno marca que no, sabiendo y el oficial tiene en sus récords la verdad, por ese marcarle que no, puedo perder mi residencia y no vale la pena. Así que siempre es bueno analizar cuál es mi situación, qué es lo que sabe el gobierno de mí antes de ponerme a marcarle a la ligera que no, cuando en realidad es un sí. Luego los oficiales me van a preguntar acerca de si he tenido entrenamiento militar, si he hecho el servicio militar o si he trabajado para la policía, si he tenido entrenamiento de armas, si he estado en la prisión, si he estado detenido, si he tenido tickets. Me van a preguntar si alguna vez me han deportado, si alguna vez he estado en proceso de deportación. Y en base a todas esas respuestas, me van a preguntar si he ayudado a venir a alguien indocumentado a los Estados Unidos. Y esa pregunta es una pregunta muy seria y muy importante. Me van a preguntar si he usado documentos falsos para entrar a los Estados Unidos. Me van a preguntar si alguna vez le he mentido a un oficial del gobierno, que no tiene que ser la inmigración, puede ser el oficial del Seguro Social, el oficial del welfare, puede ser el IRS, en fin, muchas cosas a las que generalmente no le prestamos atención. Y si vamos a un llenapapeles, obviamente el llenapapeles no nos va a preguntar por nuestra vida, no nos va a preguntar las cosas importantes, solo va a llenar la forma como le dé la gana y usted la va a firmar. Así que por eso es tan importante que usted no ponga su vida en las manos de un llenapapeles, porque es preferible que usted solito se la llene, por lo menos usted estará tratando de entender lo que las preguntas dicen, antes que entregarle su vida a las manos de un llenapapeles que no se va a presentar a la entrevista, que no lo va a acompañar porque ellos no van, porque no pueden ir, porque no tienen licencia de abogados. Y entonces usted va a terminar más amolado. Ahora, el día de la entrevista, el oficial hace todas esas preguntas de nuevo, porque quiere una respuesta verbal de usted. Quiere que usted se lo diga de su ronco pecho para que después, si hay algo que está mal, usted no pueda defenderse diciendo, ay, yo no sabía, no me preguntaron, ¿ok? Entonces, usted va a esa entrevista y después de la entrevista es cuando el oficial decide si le va a dar la residencia o no le va a dar la residencia. Hay muchas situaciones en las que un oficial
con experiencia puede decirle, voy a recomendar su caso para que lo aprueben. Y hay otras situaciones en las que le van a decir, en este momento no podemos revisar no puedo tomar una decisión, tengo que discutirlo con mi supervisor y le dejaremos saber. Así que así es como va una entrevista de residencia. ¿Hay que tenerle miedo al oficial de inmigración? No, no lo creo. El que nada debe, nada teme. ¿Hay que tenerle respeto? Sí, mucho respeto. ¿Hay que hablar más de la cuenta? No. Uno no va a esa entrevista para contarle la vida al oficial de inmigración. Uno va a la entrevista para contestar las preguntas del oficial de inmigración. Y eso es muy importante, que por muy nervioso que usted esté, usted no tiene que hablar más de la cuenta, solo tiene que contestar las preguntas del oficial, porque los oficiales tienen un tiempo determinado para hacer su trabajo y si usted se pone a conversar mucho, el oficial se va a fastidiar. Así que es bien importante que usted nada más obedezca las órdenes del oficial para que haga su trabajo más fácil.